Hola, hola. Al parecer ya estamos transmitiendo directamente en vivo. Un saludito a las personas que nos estén viendo. Voy a revisar que esté bien con la transmisión. Permítanme unos minutitos. Ok, todo está perfecto, así que damos inicio a esta primer conferencia del día de hoy. Ayer tuvimos un ciclo de conferencias también como parte de los festejos de nuestro 9º aniversario. Hoy continuamos con nuestro segundo ciclo de conferencias. Ahorita pues va a ser apenas la primera en compañía del psicólogo José Aguilar Catalán, quien nos estará hablando del tema la influencia del ambiente en nuestro comportamiento. Antes de iniciar, quiero pues darle un saludo al psicólogo José. ¿Cómo está, psicólogo? Hola, hola, muy bien, muy emocionado de estar aquí, de dar esta conferencia y pues bueno, de abrir el segundo día de estas conferencias de nuestro 9º aniversario. Entonces, muy contento y muy emocionado. Y para nosotros es un gusto tenerlo, al igual que lo fue con los psicólogos de ayer y con los que nos estarán acompañando también en las dos siguientes conferencias. Pero bueno, para no ir robando mucho tiempo de este tiempo de ponencia, me voy a permitir compartirles una información, porque como les comentaba, ahorita estamos precisamente eh, festejando nuestro 9º aniversario, así que pues tenemos muchas actividades. A ver, ok, no me deja compartir, igualmente lo podemos hacer al finalizar esta conferencia del día de hoy, pero bueno, no hay ningún problema, iniciamos así de lleno. Me voy a permitir presentarles al psicólogo José. Él es psicoterapeuta con formación en terapias cognitivo-conductuales, tiene experiencia clínica con adolescentes, jóvenes y adultos, y además cuenta con múltiples formaciones. Una de ellas es formación psicoterapia basada en evidencia, como parte del entrenamiento profesional para formación de psicoterapeutas. Asimismo, ha tomado una formación en el curso de terapia analítica funcional, practicando habilidades de conciencia, valor y amor, impartida por el psicólogo Eric Acevedo. Ha sido asistente además del curso de ACT aplicada en difusión cognitiva y muchísimas otras formaciones más. Esto solamente es un poquito para que lo puedan conocer. Y pues ya, sin robarle más tiempo de esta ponencia, me voy a permitir cederle los micrófonos para comenzar ya, porque es la verdad que un tema bastante interesante. Bienvenido, psicólogo. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ir entonces empezando. Ya, ahora sí que lo de los anuncios me hicieron el favor como de dejarme más tiempo. Entonces, pues vamos a aprovechar eso. Muy bien, creo que ahí ya se está viendo mi pantalla. Entonces, bueno, el día de hoy yo les voy a estar hablando acerca del tema, la influencia del ambiente en nuestro comportamiento, ya que esto es algo muy importante, también muy interesante. ¿Por qué? Porque pues muchas veces dejamos de lado esta parte de cómo influye el ambiente o lo que nos rodea, pues también en nuestras acciones, en nuestra vida, en todo aquello que también llegamos a hacer y que pues bueno, eso llega a influir en el tipo de calidad de vida que nosotros tenemos. Muchas veces creemos que nada más depende solamente de nosotros todo, y pues la realidad es que no es así. También muchas veces aquello que va sucediendo en nuestro alrededor, ya sea en el momento presente o nuestra historia pasada, pues resulta que llega a influir pues en nuestra vida y en nuestro comportamiento y toda esa parte. Entonces por eso es algo muy importante de hablar de la influencia del ambiente en nuestro comportamiento. Ahora bien, me gustaría empezar, a ver, listo. Me gustaría empezar hablando de qué es el ambiente. ¿Qué es lo que conocemos por ambiente? Bueno, el ambiente tiene que ver con todo aquello que nos rodea. Por ejemplo, en este caso, para mí,
En este momento, pues mi ambiente sería todo lo que está a mi alrededor, que en este caso es mi cuarto, que hay unas figuras detrás de mí, que hay ciertas cosas de mi lado derecho, ciertas cosas de mi lado izquierdo, también las personas que están cerca, la parte de estar ahorita con lo de la conferencia, todo esto tiene que ver con lo que es mi ambiente. Sin embargo, no solamente es eso, también es aquello que ha ido ocurriendo a lo largo de mi vida y que ha ido influyendo y formando parte de la historia de vida que pues en este momento yo tengo. Ahora bien, hay 3 puntos en particular que yo quisiera hablar relacionados a esta parte del ambiente. No solamente tiene que ver con aquello que nos rodea, sino que también tiene que ver con aquellas situaciones que nos ocurren, justamente como dice el punto número 1, ya sea en el momento presente o ya sea en nuestro pasado. ¿Por qué? Porque resulta que ya sean las situaciones que pasaron pues, en nuestro pasado o ya sean estas situaciones que están pasando en nuestro presente, dejan en nosotros como quien dice un aprendizaje. Un aprendizaje no me refiero a la parte de lo que luego solemos escuchar de a todo le tienes que sacar un aprendizaje, vele qué enseñanza te va a dejar. No me refiero a esa parte. Me refiero más bien a esta forma de qué es lo que nosotros vamos a hacer si a lo mejor una situación futura llega a ocurrir y a lo mejor tiene como que cierta similitud con esa situación pasada. Entonces, ahí como quien dice, queda un aprendizaje en nosotros, pero en el sentido de cómo podemos llegar a actuar, ya sea de una forma en la que nosotros podamos llegar a pensarlo así como de, ok, cuando llegue a suceder tal cosa, yo voy a actuar de tal manera, o que bueno, a lo mejor y no lo pienso tanto y actúo de una manera un tanto impulsiva, y pues bueno, ese tipo de acción pues puede llegar a tener pues ciertas consecuencias como tal en mi vida. Entonces, pues bueno, esta parte del ambiente tiene que ver tanto con situaciones que nos ocurren en este momento como si pasado. También las personas con las que convivimos forman parte de nuestro ambiente, ya sean personas con las que convivamos mucho, ya sean personas con las que casi no convivamos, o también personas que lleguemos a ver por medio de redes sociales, o sea, ciertas personas que podamos llegar a ver, ya sea que en Facebook, en TikTok o en alguna otra red social, pues también llegan a influir de alguna o de otra manera en aquellas cosas que nosotros hacemos. A lo mejor yo podría decir, bueno, después de esta conferencia pudiera llegar a ser que llegar a influir en alguna persona, pero influir en el sentido de que, ok, se le puede generar como quien dice un aprendizaje después de haber escuchado esta conferencia y esa persona podría decir, ok, pues yo recuerdo que el psicólogo dijo tal cosa, digo, no quiero decir algo en particular porque me quiero adelantar, pero dijo tal cosa, es cierto, entonces yo pudiera hacer tal acción en particular ante tal situación, etcétera. Entonces ya podría decir, ok, el hecho de que esa persona haya visto esta conferencia, de que me haya escuchado, de que me haya puesto atención, pues resulta que todo eso influyó en ella, o yo influí un poquito en ella, y también pues el hecho de la conferencia, en que esa persona pudiera llegar a hacer o no hacer X acción como tal. Entonces a eso nos referimos con las personas con las que convivimos. Digo, no necesariamente tienen que ser nuestros amigos o nuestros familiares, porque también pueden llegar a ser compañeros de trabajo, conocidos, vecinos, entonces, pues muchas personas. El otro punto también es el lugar en donde estamos, que era más o menos con lo que yo empezaba al principio, que era, pues bueno, en mi caso, mi cuarto, las cosas que tengo a mi alrededor, que pueden influir de alguna u otra forma en que yo actúe de X o de determinada razón, pero también tiene que ver esta parte del trabajo, el lugar en donde trabajamos, la escuela, el lugar en donde estudiamos, o también si llegamos a tomar como quien dice algún curso, pues bueno, este ambiente como tal, esas personas que están ahí, pueden llegar a influir en las acciones que nosotros podemos llegar a realizar. Nuestro barrio, que en este caso es como quien dice, pues el lugar en donde vivimos, ya sea si vivimos en un lugar pues muy poblado, donde haya pues muchas personas, muchos vecinos, un lugar donde casi no haya vecinos o que prácticamente no haya ninguno, porque también hay personas que luego viven pues muy así como que alejadas de la sociedad. Entonces, pues bueno, todo eso llega a influir en nuestras acciones. De hecho, si lo vemos de esa forma, la parte de
lo último que comentaba de que hay personas que luego viven pues muy, muy, muy alejadas, esto puede llegar a influir en que esas personas tengan que tomarse más tiempo al momento de hacer ciertas actividades, que a la hora de transportarse a su trabajo, a la hora de transportarse a la escuela. Caso distinto a que yo, por ejemplo, si vivo en una zona céntrica, pues bueno, eso también influye en mis acciones. Y en este caso yo podría decir, bueno, porque salga 5 minutos de mi casa, pues, en 5 minutos antes de llegar al lugar de mi casa, pues bueno, ya con eso la armé, ya con eso la hice y puedo llegar bien a mi trabajo o al lugar en donde yo quiero pues, dirigirme como tal. Entonces, estos puntos, todas estas cosas pueden llegar a influir de alguna o de otra manera en nuestras acciones, ya sea en que realicemos unas acciones o las dejemos de realizar y realicemos otras. Entonces, por eso es importante conocer, como quien dice, a qué nos referimos como tal con el ambiente. Ahora bien, algo también muy importante es saber qué es el comportamiento. Creo que podríamos tenerlo un poquito sencillo, pero pues de alguna forma u otra, digo, creo que no está de más el hecho de ponerlo también. Entonces, pues bueno, la definición que yo pongo, los puntos que yo pongo para entender lo que es el comportamiento o lo que es esta parte de las acciones que nosotros podemos realizar, pues tiene que ver con lo que nosotros decimos, hacemos, pensamos, como tal, el cómo nos relacionamos con aquel lugar en donde estamos, qué tipo de interacción llegamos a tener como tal con ese lugar en específico, con esas personas con las que llegamos a estar en X o determinado momento. También el comportamiento tiene una relación con aquel lugar en donde ocurre. O sea, normalmente no hacemos las cosas porque sí, sino que hay como una explicación al por qué estamos haciendo eso y como tal en ese lugar en específico. A lo mejor yo podría decir, pues bueno, es que suelo tomar más agua en mi casa, por poner un ejemplo, y es más fácil que yo tome agua en mi casa, ¿por qué? Porque a lo mejor ahí tengo pues una forma de cómo apoyarme, ya sea de ir a la cocina, servirme agua del garrafón, tomar agua, a comparación de si estoy en un lugar en un desierto, por poner un ejemplo, pues probablemente ahí no tome agua porque a lo mejor no hay como que estos puntos que pudiesen llegar a facilitarme el que realice esto, pero sí podría llegar a realizar otras acciones como tal. Entonces, como tal, la acción o el comportamiento que nosotros realizamos tiene una relación con aquel lugar en donde ocurre. O sea, no es como que un comportamiento se dé por sí solo, sino que tiene que haber algo que suceda en el lugar en donde estamos para que nosotros podamos llegar a actuar de alguna o de otra manera. También el comportamiento o aquello que nosotros hacemos tiene un impacto sobre el ambiente, ya sea de manera física como de manera social, ya sea para los demás o para nosotros mismos. Esto quiere decir que aquello que nosotros podamos llegar a hacer puede llegar a tener, como quien dice, sus consecuencias, ya sea que si yo, por ejemplo, digo, bueno, es que lo que hago es alzarle la voz a algún amigo como tal, pues bueno, esto de que yo le alce la voz a ese amigo va a tener unas consecuencias en esa relación que yo tengo con ese amigo. Puede que a lo mejor la relación ya no sea tan buena, puede que a lo mejor tengamos problemas, puede que a lo mejor llegue a ser más complicado y también conmigo mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo digo, bueno, es que le llegué a alzar la voz porque yo estaba muy enojado y me dejé llevar por ese enojo. Ay, pero cuando ya estoy tranquilo, resulta que ya viene la culpa, ya viene el arrepentimiento, ya vienen esos pensamientos de rayos, creo que sí me pasé, creo que no estuvo tan bien el que yo hiciera eso. Entonces, como tal, el que yo realizara esa acción en particular, pues tiene como tal unas consecuencias en mí mismo, pero también en la persona que lo llegue a hacer. O, pues bueno, puede llegar a pasar que no sea nada más así como quien dice entre los dos, entre mi amigo y yo. Puede que si a lo mejor otros amigos me vieron que yo actué de esa forma estando enojado, puede que a lo mejor esos amigos digan, no, pues ya no hay que salir con José porque José es muy enojón, llega a alzar la voz, entonces como que ya no hay que juntarnos tanto con él. Entonces, pues bueno, vamos viendo que estas acciones tienen ciertas consecuencias
Y en este caso, pues bueno, las consecuencias que estoy poniendo como ejemplo no son como que tan agradables, pero por ejemplo, si yo lo que hago es ayudarle a una persona que a lo mejor no puede cargar ciertas cosas en la calle, a lo mejor alguna persona de la tercera edad, pues bueno, esta acción como tal también puede llegar a tener ciertas consecuencias, como que en el caso de la persona, que le sea un poquito más fácil transportar las cosas que lleva, en mi caso sentirme feliz, sentirme satisfecho, realizado, decir, bueno, ya hice mi buena acción del día, de la semana. Entonces, tanto sean acciones que nos hagan sentir bien como acciones que nos hagan no sentir tan bien, pues resulta que todo esto llega a tener, como quien dice, consecuencias en nosotros, ya sea consecuencias agradables o consecuencias desagradables. También la parte de las acciones o del comportamiento, resulta que algunas solo la podemos notar nosotros, como la parte de lo que pensamos, lo que sentimos, y otras pueden ser notadas por los demás. Esto quiere decir que son acciones como que un poco más visibles. Si yo, por ejemplo, alzo la mano y saludo así, pues bueno, es algo que ustedes pueden llegar a notar como tal. Pero si yo ahorita, en este momento, mientras estoy dando la conferencia, yo estoy pensando, rayos, creo que me estoy enredando, pues bueno, puede llegar a resultar que ustedes no se den cuenta de eso, a no ser que yo lo comente. Estoy pensando ahorita que me estoy trabando, que me estoy enredando. Entonces, ya como tal, ustedes lo pueden llegar a notar. Entonces, hay tanto comportamientos que nada más notamos nosotros, como comportamientos que pueden llegar a notar los demás. Entonces, tanto unos como otros pueden cumplir con estas características de que, pues bueno, tienen un impacto sobre el ambiente, de que también tienen una relación con el lugar en donde ocurre. Entonces, pues bueno, es importante tener muy en cuenta esta parte de lo que es el comportamiento. Digo, traté de hacerlo lo más digerible posible. Y pues bueno, creo que algo que me faltaba agregar, que no puse como tal aquí en los puntos, es que el comportamiento es aprendido. O sea, si yo, por ejemplo, resulta que cuando veo a una persona en la calle hago esto, resulta que anteriormente, hace años, meses, semanas, no sé, yo aprendí que el hacer esto, pues es para saludar a unas personas cuando las llego a ver en la calle. Entonces, pues bueno, los comportamientos o las acciones que nosotros realizamos son aprendidas. Digo, es importante mencionar este punto justamente por lo que vamos a hablar un poquito más adelante, todavía no, un poquito más adelante. Ahora bien, muchas veces también es importante saber que hay ciertas cosas que pueden hacer que en nosotros sea más probable realizar o no realizar cierto tipo de acciones en particular. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces el contexto, el ambiente como tal, sí influye, pero en ocasiones no es como que un ambiente que está ocurriendo o una situación que está ocurriendo en ese momento, sino que puede tener que ver con alguna situación que ya ha ocurrido, pues quizás en la mañana, quizás el día pasado, en la noche, no sé, en algún otro momento como tal, pero cercano. Ahora bien, ¿a qué me refiero con esto? Esto se conoce como vulnerabilidad o situaciones que nos hacen estar un poco más vulnerables, como lo decía hace rato, vulnerables a que nosotros realicemos X o Y determinado tipo de acción y que estas acciones ya sean que nos puedan beneficiar o que nos puedan llegar a perjudicar. Algunos puntos que nos pueden hacer estar un poquito más vulnerables puede ser el que no hayamos dormido bien. Por ejemplo, si yo no, hubo un momento, no recuerdo si fue la semana pasada, creo que sí fue la semana pasada, no había dormido bien. Entonces, esta parte de no haber dormido bien, no haber descansado bien, pues me afectó a la hora de mi ejercicio físico. Entonces, esta situación como tal de no haber dormido bien influyó en que yo, pues bueno, decidiera no hacer como normalmente suelo hacer el ejercicio. En ese caso, pues no decidí, bueno, más bien lo que decidí fue no hacer las mismas repeticiones, bajar un poquito el peso, justamente porque estaba esta situación presente de que no había dormido bien como tal. También la parte de tener hambre. Yo creo que muchos hemos escuchado de que cuando tengo hambre, pues es más fácil que me enoje o es más fácil que me irrite. Justamente, ¿por qué? Porque esta situación nos hace estar, como quien dice, más vulnerables y pues bueno, quizás puede llegar a ser un poquito más fácil que nosotros lleguemos a tomarnos a mal un poquito más fácil ciertas situaciones que puedan llegar a decirnos, ciertas situaciones que puedan llegar a pasar.
Entonces, esto puede influir en que a lo mejor sea más probable que nosotros alcemos la voz, que a lo mejor nos alejemos de ciertas personas, etcétera, etcétera. También discusiones pasadas, esto tiene que ver que si a lo mejor hubo alguna situación el día de ayer o en la mañana que tuvo que ver quizás con alguna discusión, pues bueno, esto me hace estar un poco más vulnerable a que quizás yo pueda realizar X o cierto tipo de determinado tipo de acción. Como tal, a lo mejor yo podría decir, pues bueno, el hecho de que haya pasado una discusión con mi pareja en la mañana hace que al momento de yo estar en mi trabajo esté pensando más en esta situación, que descuide ciertas cosas de mi trabajo, justamente porque estoy pensando y dándole vueltas a esa situación. Entonces me hace estar más vulnerable a que yo esté, como quien dice, prestándole mucho más atención a mis pensamientos. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy buscando alguna forma de solucionar esa situación. También otro punto puede llegar a ser el tener un ambiente hostil. Esto quiere decir que, pues bueno, no solamente nos referimos a casa, sino que también puede llegar a ser en el trabajo, también puede llegar a ser en la escuela, también puede llegar a ser en el lugar en donde vivimos. Esto quiere decir con la violencia, pues bueno, que ya está un poco más subida de nivel, que eso puede llegar a influir en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, y que, pues bueno, realicemos cierto tipo de acciones o dejemos de realizar cierto tipo de acciones, como a lo mejor en el último caso podría llegar a ser que lo que yo haga es salir más temprano y tratar de estar lo más temprano en mi casa. ¿Por qué? Porque no quiero arriesgarme a estar a ciertas horas de la noche, pues bueno, fuera de mi casa, y que pueda llegar a suceder como tal alguna situación un tanto pues fea, complicada. Entonces el tener un ambiente así como hostil, agresivo, pues también puede llegar a influir en que nosotros lleguemos a hacer cierto tipo de acciones en particular. Ahora, es importante saber que hacemos lo que podemos para adaptarnos a nuestro entorno. Esto quiere decir que muchas veces aquello que hacemos no es con el afán quizás de que esto termine siendo un problema para nosotros o que esto termine perjudicándonos o termine trayéndonos más problemas. No, normalmente aquello que hacemos es para buscar, como quien dice, adaptarnos de la mejor manera posible a esa situación que está pasando o a ese ambiente en el que estamos. Aunque muchas veces nada más lo único que vemos es, como quien dice, la consecuencia inmediata y dejamos de lado, como quien dice, lo que puede pasar a medio o largo plazo, que es donde quizás pudieran llegar a venir los problemas, aquellas situaciones complicadas, y pues bueno, llega a ser ahí lo escabroso, lo feo. También aquello que hago tiene una explicación, o sea que no ocurre de la nada. Como tal, cuando acudimos con un psicoterapeuta en un proceso pues, de psicoterapia basada en evidencia, normalmente, o lo que se supondría que se tiene que hacer, es poder explicarles a nuestros consultantes por qué están haciendo lo que están haciendo o cuál es la explicación de que ellos actúen o hagan ciertas cosas en determinado lugar. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos entendernos mejor y es como que, ok, esto no lo estoy haciendo de la nada, sino que hay una explicación y al tener una explicación resulta que me puede ser un poquito más fácil realizar ese cambio en esa acción que me está generando problemas. Esto lo comento mucho porque muchas veces se suele escuchar, es que esto lo hice de manera inconsciente. Y pues bueno, hay unas teorías un tanto pues escabrosas también que manejan ese tipo de términos. Pero al momento de decir que eso fue o que eso que hicimos fue de manera inconsciente, pues en realidad no se le da una explicación. Y es como que, ok, sí, ya está, listo, lo hice de manera inconsciente. Pero pues resulta que no es como una explicación como tal. La persona no sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Y pues bueno, normalmente se suele utilizar esta palabra de hacerlo de manera inconsciente a aquellas situaciones que no sabemos explicar o que no sabemos decir el por qué están sucediendo o para qué están sucediendo. Sin embargo, repito, al momento de llevar a cabo un proceso psicoterapéutico de psicoterapia basada en evidencia, pues bueno, esta parte pues como que la vamos descartando, vamos evaluando, vamos tratando de ir identificando como tal esa explicación hasta llegar al punto de poder explicarla y poder ver que eso que hacemos no ocurre de la nada y que normalmente tiene que ver pues esa acción con el ambiente en el que se está dando. Entonces, por eso es
importante la parte de lo del ambiente como tal. Ahora, pues hemos hablado de la cuestión de mis vecinos, de mis amigos, de, no sé, de muchas cosas que nos pueden rodear. Sin embargo, no hemos hablado de esta parte. ¿Cómo influye la teoría con la que trabaja mi psicólogo en mi vida? Justamente era lo que comentaba un poquito hace rato. Si, por ejemplo, yo voy con un psicólogo que no tiene una buena práctica, resulta que esto puede llegar a influir en mi vida. Y esto puede que tanto salga más o menos, como que también puede llegar a salir mal. Y también, si voy con un psicólogo, un psicoterapeuta que maneje psicoterapia basada en evidencia, bueno, si es un psicólogo que cuenta con buenas habilidades, ok, resulta que también eso va a influir en mi vida, a que pues todas estas situaciones se vayan mejorando, vaya aprendiendo nuevas habilidades que me resulten útiles para aquella situación en la que me estoy encontrando. Entonces, ¿cómo puede influir el tipo de teoría que maneja mi psicólogo a la hora de pues llevar a cabo mi proceso psicoterapéutico? Bueno, un punto puede ser solucionar y aprender buenas habilidades. Esto quiere decir que todo salió bien, que sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, que sé qué es lo que necesito empezar a hacer para poder cambiar esa situación y acercarme a la vida que yo quiero vivir. Otra, también, si a lo mejor no voy con un psicoterapeuta que tenga una muy buena práctica, puedo llegar a mantenerme en la problemática. Digo, esto puede ser como un punto ni tan bueno ni tan malo, o sea, como que un punto medio. Yo creo que si a lo mejor, no sé, llevamos meses, semanas, años pagando un proceso psicoterapéutico en el que pues me mantengo igual, pues bueno, no sería tan bueno como tal, sino que tiraría un poquito más a malo. Pero el caso que yo siento que sí es el más feo es cuando empeora como tal el asunto. ¿Por qué? Porque a lo mejor podríamos decir, bueno, es que ya estuve unos cuantos meses con un psicoterapeuta que no sabía lo que estaba haciendo, que a lo mejor ni psicoterapeuta era, ni psicólogo era, y pues bueno, resulta que esa situación por la que yo estaba acudiendo empeoró. Ahora esta situación que era así de pequeñita, a lo mejor ya es súper grande. Entonces, en este caso, ya no, ya veo que el haber asistido con este psicoterapeuta pues influyó en que este asunto empeorara, en que yo no hiciera las cosas adecuadas para poder solucionar o para poder cambiar como tal esa situación. Entonces, en este caso, pues sí, aquella práctica que maneje el psicoterapeuta resulta que sí influye mucho en el tipo de acciones o de vida que nosotros vamos a ir llevando a partir de ir realizando ese proceso psicoterapéutico, pero también tiene que ver mucho la parte de lo que nosotros hacemos al momento de ir al proceso psicoterapéutico, porque también si nosotros vamos y no hacemos las actividades o vamos de vez en cuando y pues no somos constantes, pues eso también influye y resulta que nos vamos alejando cada vez más de la calidad de vida que a nosotros nos gustaría tener. Entonces, tanto eso puede influir del proceso psicoterapéutico como que también lo que nosotros hagamos puede influir en nuestra vida. Ahora, lo de las redes de apoyo, me parece que, si no mal recuerdo, creo que es la siguiente conferencia que van a hablar un poquito más a detalle de la parte de las redes de apoyo. Entonces, yo voy a hablar nada más así como que muy por encimita, no voy a profundizar en este tema, pero resulta que las redes de apoyo, pues también influyen en nuestro comportamiento, en aquello que hacemos. Esto también tiene que ver no solamente con la parte del proceso psicoterapéutico, también puede ser un proceso médico, también puede llegar a ser algún otro tipo de proceso. El hecho de contar con ciertas redes de apoyo puede que influya en que nosotros hagamos ciertas cosas y que esa situación por la que estamos pasando sea más fácil de solucionar. O sea, es muy diferente si yo no cuento con redes de apoyo que me sepan decir cómo manejar mis finanzas, por poner un ejemplo. A lo mejor para mí pues va a ser muy complicado porque no cuento con ninguna persona que me pueda apoyar para eso. Pero por ejemplo, en mi caso como tal, en particular, en personal, pues resulta que sí cuento con una persona que me pueda apoyar para esa parte, ¿no? Pues puedes hacer esto, puedes hacer aquello, esto es lo que más te conviene.
Entonces, eso como tal, esos comentarios, ese apoyo que yo recibo en ese tema en particular, resulta que influye en mis acciones. ¿De qué manera? De que si yo, por ejemplo, digo, no, pues yo voy a gastar todo mi dinero, nada, no hay problema. Pero esta persona me dice, oye, pero piénsalo bien, puedes guardar tal cantidad, gastarte tal otra cantidad. Yo podría decir, ok, como que tiene razón. Creo que no es conveniente gastarme todo mi dinero. Entonces, si a lo mejor yo pensaba gastarme 500 pesos, a lo mejor ya solamente me gasto 100 y ya digo que ya, más o menos, pues compro quizás lo necesario o lo que quiero en particular en ese momento y ya está. Y resulta que el haber contado con ese apoyo, con esa asesoría en ese tema en particular, influyó en que, pues bueno, yo tomara una decisión diferente. Eso os digo por hablar un poquito de algo distinto a la parte del proceso psicoterapéutico. Pero en el caso de que una persona esté llevando un proceso psicoterapéutico y cuente con redes de apoyo, resulta que esto le puede llegar a facilitar un poco más el hecho del proceso, cómo lo va llevando. Porque si una persona, por ejemplo, la situación por la cual acude al psicólogo es porque se la pasa en casa, no tiene tantos ánimos, se siente desmotivado y a lo mejor cuenta con redes de apoyo que lo apoyen, como dice la palabra apoyo, apoyan, a salir, a hacer otras actividades, pues resulta que va a ser un poquito más sencillo para esa persona a comparación de una persona que no cuenta con esas redes de apoyo. Va a ser más complicado, va a ser más difícil. Pero aquí también viene otra cosa. Puede que haya ciertas redes de apoyo que pues no lo hagan en mal plan, o sea, que digan, no, pues lo quiero hacer para arruinar esta situación como tal, pero como no tienen ese conocimiento o no han recibido como que esa orientación de cómo apoyar de una manera efectiva a esa cierta persona, resulta que a lo mejor la persona, podríamos decir, va por la misma situación, de que se la pasa mucho tiempo encerrado, no se siente motivado, se siente muy triste y así. Pues bueno, a lo mejor la persona red de apoyo podría decir, bueno, es que vamos a dejarlo que se quede en casa, porque pues bueno, si lo obligamos a salir no va a disfrutar, no se la va a pasar bien, no, mejor que se quede en casa y así una tras otra, tras otra, tras otra vez. Bueno, resulta que eso como tal también va a tener un cierto impacto en la persona y pues puede que la influencia que tenga en este caso esas redes de apoyo sean que la persona diga, pues sí es cierto, me voy a quedar, ¿para qué me esfuerzo? Si de por sí no me insistieron o yo creo que no quieren que vaya, entonces se quedan y pues bueno, en este caso lo que podemos ver es que la persona se va a seguir sintiendo igual, no va a haber como tal algún cambio y que probablemente pudiese llegar a ir empeorando como tal la situación. Y en el primer ejemplo que daba, que es una red de apoyo que sí lo ayuda a salir, que los lleva a ciertos lados, que lo acompaña y como tal, también esto puede llegar a tener una influencia en el comportamiento o en las acciones de esa persona y esta persona podría decir, bueno, creo que sí tienen razón, podría llegar a salir o podría llegar a hacer esa actividad. A lo mejor no voy a ir como ellos dicen a correr a X cancha, pero me dieron la opción de salir a caminar por donde vivimos. Ok, entonces vamos a caminar un rato. Entonces, bueno, puede que esta parte de esas redes de apoyo influyeran en que esas personas pudieran llegar a ser, como quien dice, cierto tipo de acción en particular. Entonces, por eso es importante la parte de las redes de apoyo. Ahora, relacionándolo un poco con la conferencia de las 7, 6, 7, sí, aquí sí ya no me acuerdo bien el tema, pero creo que era algo así como de que no todos necesitan ir con un psicólogo o algo así. Bueno, por ahí, sí, ok. Ese como tal es el tema. Entonces, pues bueno, también hay que preguntarnos esto. ¿Todos mis problemas se solucionan acudiendo con un psicólogo? Pues no. Imaginemos que resulta que se descompuso mi celular, no sé, ya no prende. Creo que llevarlo con un psicólogo, a no ser que el psicólogo sea muy, pues con muchas habilidades y que le sepa esa parte del celular. En mi caso, pues yo no le sé, yo ni idea, yo creo que lo empeoraría. Lo único que yo sé hacer es apagar el celular y bien si funciona o darle unos golpecitos y si agarra bien y si no, pues ya me enojo con el celular. Pero, pues bueno, en este caso, el tratar de solucionar ese problema llevándolo con un psicólogo, con un psicoterapeuta,
pues creo que no se va a ver solucionado. Entonces, de hecho, puede llegar a empeorar porque no vamos a tener una solución como tal. Digo, este es un ejemplo muy X como tal, pero cuando, por ejemplo, tenemos alguna cuestión, no sé, de que estoy enfermo de la garganta, que tengo mucha gripa, que el cuerpo cortado, pues bueno, en este caso, algo que me ayudaría a solucionar mi problema sería acudir con un médico como tal, que me pueda ayudar, como quien dice, a solucionar bien esta situación por la que estoy pasando. Entonces, es importante saber que en este caso, también al lugar al que nos dirijamos nos va a ayudar mucho a poder irnos, como quien dice, solucionando ciertas problemáticas que se puedan ir presentando como tal. Y aquí, pues esta parte de hacia dónde nos dirijamos, pues puede llegar a influir mucho en que nosotros podamos decir, ok, si yo, por ejemplo, llego a notar que cuando tuve un problema médico, me dirigí a un doctor, a X doctor, y vi que se solucionó, pues bueno, esta situación genera como tal un aprendizaje en mí y lo que resulta que termino haciendo es que cada vez que yo llegue a sentir como que algo parecido, pues vuelvo a asistir con ese doctor, aunque también puede llegar a pasar que yo diga, voy con un doctor, no me ayuda a solucionar ese problema, a curarme como tal. Entonces, ahí también obtengo un aprendizaje que esa situación como tal que viví también influye en que yo pueda decir, ¿sabes qué? Ya no voy a volver a ir con ese doctor. Al contrario, voy a buscar otro que sí sepa, pues como tal, tratar esta situación por la que me estoy encontrando. Entonces, pues estas situaciones que van pasando, estas experiencias que vamos viviendo, estas situaciones problemáticas pueden ir generando cierto aprendizaje en nosotros de ciertas cosas que podemos ir realizando o de ciertas cosas que quizás no es tan conveniente realizar y que quizás lo más conveniente pues es como tal cambiar. Entonces, en este caso, pues es importante saber que no siempre tiene que ver con asistir con un psicólogo para mejorar nuestra calidad de vida. En otras ocasiones tiene que ver pues con asistir con algún otro profesional que esté más dirigido hacia esa problemática como tal en particular. También no está mal no tener el control de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. También está bien no poder con todo siempre. Muchas veces queremos como que tener el control de todo aquello que nos pasa, de todo aquello que nos sucede, pero resulta que pues es muy complicado y lamentablemente no podemos controlar todo aquello que nos pasa. Y es aquí donde viene un poquito a relucir la parte de las redes de apoyo. En ocasiones el pedir ayuda, el tener esas redes de apoyo, nos va a ayudar demasiado a poder ir, como quien dice, relacionándonos mejor con ciertas situaciones que nos pasan. Y pues bueno, en ocasiones es complicado pedir ayuda, es complicado ver cómo es que esto que está sucediendo a mi alrededor, en mi entorno, en mi vida, me está afectando y está pues generando un impacto en mí. Sin embargo, el poder llegar a pedir ayuda, el poder llegar a acercarme a algún profesional de la problemática que sea, o sea, ya sea algo médico, ya sea algo psicológico, bueno, más conductual como tal, de finanzas, etcétera, pues bueno, eso puede llegar a estar muy bien para poder agarrar y solucionar esa situación. Y pues bueno, está bien que no siempre podamos solos con todo lo que nos ocurre y es normal. Digo, a veces nos cuesta trabajo aceptarlo, pero pues resulta que es como tal la realidad en este caso. Ahora, algo que comentaba hace rato, de que aquello que nosotros hacemos, pues es aprendido, que no es como que lo hagamos de la nada en su mayoría, sino que más bien lo vamos aprendiendo con aquellas situaciones que nos van ocurriendo. Pues aquí viene una pregunta. ¿Qué pasa con lo que hago? O sea, una vez que yo acudo con algún psicoterapeuta que tenga buena práctica y que base su trabajo en una buena teoría, ¿qué es lo que pasa con eso que hago? ¿Lo desaprendo? O sea, ¿lo olvido? O sea, si yo digo, bueno, sé escribir y digo, pues bueno, ya no sé escribir, lo desaprendo, ya se me olvidó como tal cómo escribir. O por ejemplo, pues bueno, antes yo gritaba y ahora se me olvidó cómo gritar, ya no, ya nunca lo voy a hacer porque ya se me olvidó como tal. Creo que no suena tan lógico, a algo que pueda llegar a ocurrir. Aprendo otra forma de actuar, o sea,
sigue estando presente la parte de que a lo mejor puedo llegar a gritar y alzar la voz a una persona cuando sucede X situación, pero también puedo tener otra opción, otra forma en la cual saber cómo relacionarme de una manera diferente ante esa situación. ¿Ok? Como que suena algo que puede llegar a ocurrir. O sigo haciendo lo mismo porque ya no hay más opción. O sea, si yo una vez le alcé la voz a un amigo o a alguna persona, ya nunca lo voy a poder dejar de hacer, siempre lo voy a hacer, por más que vaya con un psicoterapeuta que tenga buena práctica, siempre yo voy a seguir haciendo lo mismo. Bueno, esto quiero que las personas que estén viendo la conferencia lo puedan ayudar a contestar ahí. Si no lo ponen en los comentarios, al menos contestárselo a ustedes mismos. A ver, doy unos cuantos segunditos por si alguna persona lo quiere contestar antes de que yo dé la respuesta. Ok, yo creo que ya fue suficiente. Creo que fue muy poquito tiempo, pero aún así. Resulta que, pues bueno, es imposible prácticamente desaprender aquello que hacemos. Sí podemos llegar a cambiar aquello que llegamos a hacer y aprender una nueva forma de actuar. Entonces nos vamos con el inciso 2, el que estaba en un rosito un poquito más fuerte. Porque en este caso, pues resulta que a lo mejor yo podría decir, pues bueno, sí, es complicado para mí dejar de gritarle a las personas cuando me molesto. Sin embargo, pues puedo ir aprendiendo nuevas habilidades, nueva forma de expresar quizás esa molestia o de expresar eso que quiero expresar. Y eso no quiere decir que sea fácil, que sea sencillo, porque entre más tiempo dejamos pasar, resulta que más complicado nos puede llegar a resultar, pues, hacer ese cambio, pero sí se puede llegar a cambiar. No se olvida, o sea, no se olvida el hecho de que a lo mejor en algún momento cuando nosotros estuvimos enojados, llegamos a alzar la voz y que a lo mejor de repente nos dan ganas de volver a hacerlo. Sin embargo, al momento de acudir con un profesional, con un psicoterapeuta, pues podemos llegar a aprender esta parte de que, ok, puedo llegar a alzar la voz, pero también puedo hacer otra cosa. No sé, puedo a lo mejor expresar de manera amable aquello que siento o alejarme de la persona que, pues bueno, por más que le exprese, siga siendo aquello que me molesta. Entonces, lo que mejor veo es alejarme de esa persona. Bueno, también puedo aprender eso. Entonces, como tal, vemos aquí nuevamente que el tipo de proceso psicoterapéutico que nosotros vamos llevando a cabo, pues resulta que influye también en nuestras acciones y que, pues bueno, también aquello que nos va sucediendo a lo largo de lo que vamos, del tiempo que vamos llevando ese proceso psicoterapéutico, también va influyendo, solamente que aquí al momento de ya llevar un proceso psicoterapéutico, aprendemos una mejor forma de relacionarnos con eso que sucede. Entonces, eso es algo a tomar muy, muy en cuenta. Ahora, ¿puedo cambiar todo aquello que puedo hacer? O sea, si el día de hoy resulta que aquí donde vivo, en Tasco, llovió, ¿será que lo pueda cambiar? Porque es algo que pasó en mi vida. Digo, también en la de muchas otras personas, pero en este caso yo estoy hablando de manera personal, pues resulta que no, probablemente no pueda cambiarlo, no dependa de mí. Si a lo mejor, no sé, algún desconocido, algún extraño, se le ocurrió acercarse detrás de mí y darme un zape, ¿lo puedo cambiar? Pues yo creo que no, porque no, yo no sabía que iba a suceder eso. A lo mejor yo iba caminando, escuchando música, bien tranquilo, y de repente se acercó una persona y pues dio un zape. O si una persona me llega a alzar la voz, ¿puedo cambiarlo? Quizás no pueda cambiarlo. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿puedo cambiar todo aquello que me pasa o qué puedo hacer? Bueno, ahí. Es importante, creo que, ok, me adelanté poquito con algo. Ok, entonces vamos a dejarnos tantito con esta pregunta en pausa. Quiero que leamos, bueno, voy a leerles más bien esta imagen. Paso a recordarte que no es que así seas, es que así has aprendido a comportarte. Y también eso se puede trabajar y corregir. Algo que decíamos hace rato, o bueno, que les decía hace rato, nosotros aprendemos a hacer cierto tipo de determinado tipo de acciones y resulta que en ocasiones nosotros nos podemos etiquetar de una forma de es que así soy,
yo soy una persona así, yo soy de una forma, soy una persona muy enojona, soy una persona muy intolerante, pero si esas acciones que van relacionadas a esa etiqueta de intolerante, de enojona, las dejo de hacer, pues resulta que esa etiqueta cambia, ya no es lo mismo. Entonces, resulta que también puedo, pues, cambiar eso que yo hago y puedo cambiar esa forma en la que a lo mejor yo me estoy etiquetando. Entonces, no soy así, sino que así aprendí a comportarme y así aprendí a ser. Ahora sí, podemos controlar todo lo que nos pasa en relación a, ¿puedo cambiar todo aquello que me pasa o qué puedo hacer? Bueno, ahora sí, ya me acordé cómo va el orden de mis diapositivas y eso que las hice apenas se me olvidó. A veces suele pasar. Entonces, la respuesta sería no. No, pero sí podemos cambiar o controlar aquello que nosotros hacemos, que va en relación a eso, a esta imagen como tal. Quizás yo no pueda controlar el hecho de que llueva, pero sí puedo controlar un poquito más aquello que yo hago cuando llueve. A lo mejor yo podría decir, bueno, está lloviendo y me voy a quedar maldiciendo la lluvia. Me voy a quedar pues haciendo comentarios que me hacen sentir más molesto acerca de que está lloviendo y de cómo arruino mis planes. O puedo ver que está lloviendo y a lo mejor ponerme a ver una película o platicar con algún amigo mientras está lloviendo. O leer, quizás, no sé, alguna actividad que yo considere que sea importante y agradable para mí. Entonces, ahí es donde puedo saber que eso sí lo puedo como tal llegar a cambiar, de que o haga una cosa o haga otra y como comentábamos hace rato al principio de la parte de lo que es un comportamiento, pues esta acción que yo haga al momento de que está sucediendo esta situación de que esté lloviendo, resulta que va a tener ciertas consecuencias en mi vida y pues en lo que está a mi alrededor. En este caso yo creo que poniéndolo con el ejemplo con el que estaba, pues más que nada va a tener unas ciertas consecuencias y un cierto impacto, pues más que nada de manera personal. Entonces, pues bueno, como decía hace rato con lo de la imagen, pues si nosotros aprendimos a que normalmente cuando suele llover me quedo haciendo comentarios de que no debería de haber llovido, de que por qué, si arruinó mis planes, etcétera, 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 y veo que eso no me acerca al tipo de calidad de vida que yo quiero tener, resulta que pues puedo trabajar y corregir esa acción en particular y empezar a hacer algo diferente, algo que me acerque más al tipo de calidad de vida que yo quiero. De hecho, con estas situaciones que nosotros no podemos controlar, con estas situaciones que se escapan fuera de nuestras manos, resulta que hay algo que podemos hacer, pero eso está ya prácticamente al final. Ahorita se los voy a comentar. Estuve agarrando algunas imágenes por ahí de una página que me gustaban mucho, las primeras imágenes que subía, que es a través de las olas. Y pues bueno, en este caso quise agarrar esta imagen, digo, pues bueno, como que va acorde el color del trajecito del perrito con lo de las diapositivas. Entonces dije, pues bueno, lo voy a tomar en cuenta ahí. Entonces, pues bueno, no solamente tiene que ver con el perrito, sino que también tiene que ver con lo que tiene en la imagen. En este caso, lo que nos dice es, resulta que ser lo que uno quiere ser no siempre resulta tan sencillo como nos gustaría, pero podemos trabajar para acercarnos a ello. Es complicado muchas veces lidiar con aquellas situaciones que nos pasan, más con aquellas situaciones que no podemos controlar, porque el hecho de que no las podamos controlar no significa que no nos generen malestar, no significa que no nos afecten, no significa que no influyan en nuestras acciones. Al contrario, sí influyen, sí tienen cierto impacto en nosotros, ya sea en lo emocional, en los pensamientos. Entonces, llega a influir en nosotros. Entonces, muchas veces agarrar y actuar de la manera que nos gustaría no es tan sencillo, porque a veces nosotros podemos tener toda la disposición, todas las ganas de decir yo quiero hacer esto, yo quiero ser de tal manera, quiero comportarme así, pero resulta que el ambiente, el lugar en donde estoy, no me lo facilita, me lo complica.
podríamos poner un ejemplo en donde a lo mejor yo cuento con las mejores habilidades sociales, la mejor forma de relacionarme con mis emociones, la mejor forma de relacionarme a la hora de resolver problemas, pero estoy rodeado de personas, de familiares que no saben hacerlo, que su historia de vida es diferente, que su historia de vida pues va más alejada hacia aquello que yo suelo hacer o que yo hago, que yo pongo en práctica. Entonces, resulta que esto va a influir, esto me lo va a complicar más, esto va a ser pues más difícil que yo me acerque a ese tipo de calidad de vida que quiero tener. Entonces, en ciertas ocasiones, para poder ir generando aquellos cambios que nosotros queremos para mejorar nuestra calidad de vida, resulta que es necesario alejarnos de ambientes en los que no nos ayuden a poder acercarnos a eso. Y en ciertas ocasiones eso tiene que ver también con alejarnos de familia. En ocasiones es muy complicado porque podríamos decir es que esta persona me crió, esta persona me apoyó, esta persona vio por mí, pero si vemos que el hecho de estar ahí lo pagamos con nuestra salud emocional, creo que no vale la pena. Creo que lo más conveniente sí es alejarnos de esas personas y pues bueno, ahora sí que emprender ese viaje a poder ir haciendo aquello que yo quiero hacer o aquello que me acerca más al tipo de persona que quiero ser o al tipo de vida que quiero vivir. Y ahora, pues bueno, ya para ir cerrando un poquito, hace rato, hace unos cuantos minutos, les comentaba que había algo que podíamos hacer al momento de que hay situaciones en las que no depende de nosotros cambiar, que no las podemos controlar. Y es lo que es la aceptación. De hecho, viene con la parte del ejemplo de la lluvia. ¿Qué no sería la aceptación? Bueno, sería el estar diciendo o pensando, no me gusta la lluvia, me gustaría que no lloviese, si no fuera porque llueve mi día sería mejor, porque llueve, si solo lo que quiero es que haga sol. Pues bueno, en este caso, al momento de relacionarnos así con esta situación, muy probablemente lo que vamos a ver es que nuestro malestar va a ir incrementando, incrementando, incrementando y se puede ir hasta las nubes quizás. Y en este caso, el ver lo que es la aceptación como la parte de está lloviendo y pues, sí, está lloviendo y ya no hay más, ya está lloviendo y ya está. Pues bueno, en este caso, eso sería la aceptación, pero la aceptación no es tan fácil como decir que sí, o no solamente se refiere a decir que sí y ya está, sino que la aceptación tiene que ver con aquellas acciones que nosotros hacemos al momento de que ciertas situaciones suceden. En este caso, si yo digo, pues bueno, sí, está lloviendo, me siento a lo mejor molesto, me siento triste, es normal que me sienta triste y molesto por los planes que yo tenía y es natural que me sienta así porque se ven arruinados esos planes. Y ok, ¿qué es lo que puedo hacer con esta situación? Creo que ponerme a pelear con ella, pues no me ayudaría y al contrario, no estaría llevando a cabo la aceptación. Sin embargo, si lo que yo hiciera es a lo mejor ponerme a hacer alguna actividad en casa, algo que a lo mejor se asemeje un poquito a lo que yo quería hacer afuera y adaptarlo más o menos dentro de mis posibilidades, pues resulta que eso es la aceptación, porque la aceptación no es solamente decir sí y ya está y ya resignarme, sino que es poder ver que está sucediendo tal cosa, que esa cosa o esa situación tiene un impacto en nosotros y que además yo puedo llegar a hacer ciertas actividades o ciertas acciones que sí dependan de mí o que sí entren dentro de mis manos y estén dentro de mis posibilidades ante esa situación. Entonces, pues bueno, esta parte es importante para tomarla en cuenta para aquellas situaciones en las que no tenemos control. Y por último, bueno, creo que una frase que va muy bien con todo esto que estuve hablando a lo largo de esta conferencia y con los ejemplos que fui poniendo, es esta. La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Habrá situaciones que a lo mejor influyan de más, algunas situaciones que influyan de menos en nuestras acciones, en nuestro comportamiento. Sin embargo, el poder ver qué es lo que podemos hacer, qué está dentro de nuestras manos, qué no está dentro de nuestras manos y hacerlo, pues bueno, es algo que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Digo, hay que tomar muy en cuenta a lo largo de toda esta conferencia de que les estuve hablando, que el ambiente, lo que nos pasa, lo que sucede, las personas de las que nos rodeamos, todo eso influye en nuestras acciones, pero también nosotros podemos aprender a elegir
de una manera diferente qué acciones realizar y que estas acciones vayan más acordes al tipo de calidad de vida que yo quiero vivir. Entonces, pues bueno, por mi parte sería todo. Espero haber sido lo más claro, lo más entendible posible. Digo, de repente como que sentía que sí me andaba medio enredando un poquito, pero dije, ya, creo que ya al final como que ya no ocurrió eso. Igual, si hay alguna pregunta o así, ya me callo para pasar a eso. No, hay saluditos, preguntas, ¿no? Y pues la verdad es que estuvo bastante claro, fue muy conciso y la verdad es que, a menos a mí, el tiempo se me pasó muy rápido. Y quiero rescatar algo, precisamente, ¿no? Del tema, que era la influencia del ambiente en nuestro comportamiento, el ir como todo desmenuzaste todo este tema y de alguna manera sembrarle a las personas que nos estén viendo esta parte, ¿no? Muchas veces creemos que el cómo nos comportamos o el tipo de conductas que llegamos a tener es porque hay algo mal en nosotros, porque a veces a lo mejor nos juzgamos mucho de no debería de estarme comportando de esta manera o no debería de estar teniendo este tipo de comportamientos, inclusive a estas personas que tú ponías el ejemplo, ¿no? De la familia, que en algunas ocasiones está como mucho este peso social de si es alguien de tu familia, por más que a lo mejor no te haga bien, tienes que seguir ahí o no te puedes separar de esa persona. Y muchas situaciones similares van como impactando precisamente en el cómo nos vamos sintiendo y eso evidentemente pues se refleja en el tipo de comportamiento que tenemos, ¿no? Entonces, el rescatar precisamente y resaltar el hecho de que el ambiente en el que nos rodeamos, el contexto en el que nos encontramos, pues tiene gran influencia sobre el tipo de comportamientos que tenemos y que en algunas ocasiones, por más que queramos hacer algo por cambiarlos, pues tendría o implicaría iniciar precisamente por salir de ese tipo de ambientes, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustó mucho esta ponencia, estoy segura que a las personas que nos estuvieron viendo también. Aquí Ruth Alejandra nos manda saluditos, o a lo mejor te manda saluditos, no lo sé, pero pues me voy a incluir saludos. Y bueno, antes de terminar la ponencia, como les comentaba en un inicio, precisamente este tipo de actividades que realizamos es para conmemorar el 9º aniversario de nuestro instituto, del Instituto Psicológico de Atención Clínica, y estaremos teniendo todavía actividades en lo que resta de este mes de agosto. Mañana, 10 de agosto, tendremos un programa especial en donde el invitado especial será precisamente el psicólogo Juan Antonio, que es director del instituto, quien ahorita en la siguiente conferencia, de hecho, nos estará acompañando con un tema que también medio mencionaste, no te metiste a abordar bien de lleno, pero ahora sí en la siguiente conferencia con el psicólogo Juan Antonio, pues ahora sí se irá desmenuzando mucho más, que es las redes de apoyo y su influencia en el proceso psicoterapéutico. Pero bueno, les comentaba que mañana tenemos un programa muy especial en Psiconversando. Después, el 11 de agosto, pasado mañana, una mesa redonda con el tema terapia de aceptación y compromiso. Sus procesos son generales. Nos estarán acompañando psicólogos, la verdad que muy conocidos, y estoy segura que el aporte que nos van a dar va a ser sumamente bueno. También para ir cerrando con las actividades que estamos organizando, más bien que ya organizamos y que les ofrecemos, es este foro que dice dificultades al ser psicoterapeuta basado en evidencia científica. Esto va a ser el 13 de agosto. Nos estarán acompañando 2 miembros del instituto, 2 colaboradores y además el psicólogo Aarón Albarrán. Así que los esperamos a las 11 horas del Centro de México. Y también para cerrar bien, si ustedes están interesados en iniciar su proceso psicoterapéutico, todo este mes, desde el 1 de agosto iniciamos, pero todo este mes tendremos este descuento en terapia individual y presencial, tanto online como presencial, en las 2 primeras sesiones. Así que si quieren recibir información sobre esta promoción o sobre las demás actividades que estaremos llevando a cabo, no duden en enviarnos mensajito a la página y con muchísimo gusto les brindamos información. Pero bueno, para ir cerrando, para comenzar ya con la siguiente ponencia, agradecerle, psicólogo José, por acompañarnos en este día y por brindarnos esta conferencia. Ojalá que nos pueda seguir acompañando en más actividades. Claro que sí, un gusto. Lo bueno es que
fue entendible, que fue lo más digerible y pues bueno, lo importante es como quien dice que el mensaje quede ahí, como decías, la semillita ahí como de que para que piensen, para que se lo tomen en cuenta. Entonces, pues igual, un gusto haber estado aquí y haber dado esta conferencia. Vale, nos vemos entonces en la siguiente que ya está por comenzar. Bye.